una de las protestas y pensarán que se justifican lícitamente las personas que están en contra del diezmo es la administración del mismo, porque algunos aseguran que el diezmo debía ser compartido con la viuda, el huérfano, el extranjero, en fin, con los pobres. Piensan, por tanto, que el pastor, al recibir el diezmo, y si no lo comparte con los pobres, es un ladrón. Primero, permítame remitir la evidencia de los que sostienen este argumento. ¿Y qué debían hacer los israelitas, el pueblo de Israel, con el diezmo? Pues dice la Escritura, y comerás delante de tu Dios en el lugar que Él escogiere, el diezmo de tu grano. Así lo vemos en Deuteronomio 14:23. Y los primeros 2 años comerían los israelitas sus diezmos. El tercer año y de ahí en adelante, cada 3 años entregarían todo el diezmo de aquel año. A los levitas, la tribu sacerdotal de Israel, a los extranjeros, al huérfano y a la viuda, como leemos en Deuteronomio 14, 28, 29. ¿Y quiere decir que no todos los diezmos fueron dados a los levitas? Mirad, tanto Deuteronomio 14, 22 al 29 como Deuteronomio 26, 12 enseñan que los levitas recibirían todos los diezmos solo del año tercero al año del diezmo. Según Deuteronomio 12, 17 y 18, los demás años los levitas comerían los diezmos juntamente con los que los daban, participando también los hijos y los siervos. Los líderes religiosos, fijaos, los líderes religiosos del sistema iglesiero, de las iglesias de hoy en día, que piden los diezmos, los diezmos del dinero, ¿los piden cada 3 años? ¿O los piden cada mes o cada semana? ¿Comparten los diezmos con el extranjero, el huérfano y la viuda? ¿O los utilizan exclusivamente para su propio beneficio? Esta persona, quien argumenta, lo puede encontrar en YouTube con el nombre del vídeo Diezmo, una ley para los jueces y la nación de Israel, o una ley para los cristianos gentiles. Primero, quiero destacar que esta persona se contradice en el mismo vídeo. En un lugar dice que se debe diezmar cada año, y aquí, según lo que recién escuchamos, dice que se debe diezmar cada 3 años. Preste atención. Pues indefectiblemente, es decir, sin fallar, diezmarás. Diezmarás cada año. Atención, cada año. ¿Qué ley sobre los diezmos recibió el pueblo de Israel cuando fue dado el Antiguo Testamento? Dice la Escritura en Deuteronomio 14, 22 que indefectiblemente, es decir, sin fallar, diezmarás cada año. Atención a esto, dice que diezmarás cada año. ¿Y con qué frecuencia tenían que diezmar? Como dice ahí en el Deuteronomio 14, 22, sería cada año, una sola vez al año. Fijaos que no es cada mes, ni cada semana, sino una sola vez al año, así es como enseña la Biblia. Y con dicha práctica no están de acuerdo las iglesias de hoy en día, en las cuales se enseña el diezmo, pues en estas iglesias se pide que los feligreses diezmen cada semana o por lo menos cada mes. Si lo escuchó bien, en lo que recién coloqué, dijo que sería cada año, una sola vez al año. Abro comillas, sería cada año, una sola vez al año. Fijaos que no es cada mes, ni cada semana, sino una sola vez al año. Así es como lo enseña la Biblia. Cierro comillas. Y en su primera participación dijo, abro comillas, Deuteronomio 26, 12 enseñan que los levitas recibirían todos los diezmos solo del año tercero del diezmo. Según Deuteronomio 12, 17 al 18, los demás años, los levitas comerían los diezmos juntamente con los que lo daban, participando también los hijos y los siervos. Cierro comillas. Le voy a explicar el error que cometió dicha persona. En la ley de Moisés no existía un diezmo, existían 4. Cada diezmo tenía un uso definido
y esto era para evitar caer en confusiones. Como lo dice el autor Richard Maywood en su libro Cómo interpretar la Biblia uno mismo, de la editorial Portavoz, fecha de edición 1994, página 132. Cito: la primera de ellas es que el concepto mosaico del diezmo suponía el 23.5 de los ingresos de uno y no su 10%. Había un diezmo anual para el Señor, Levítico 27, 20 al 32, y otro destinado a la nación, Deuteronomio 12, 10 al 19, aparte de otro más cada 3 años, dedicado a los pobres, Deuteronomio 14, 28 y 29. Fin de la cita. El autor Richard Maywood omitió el diezmo que está reflejado en Números 18, 24 al 32. Pero este diezmo casi siempre se omite porque no tiene que ver con el pueblo directamente, sino que era, digamos, de carácter ministerial. Generalmente se dice que son 3 diezmos que debía entregar el pueblo de Dios, Israel, de manera convencional. Los 3 tipos de diezmos son, primero, el diezmo de los levitas, Números 18:21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Números 18:24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Segundo, el diezmo de las fiestas. Deuteronomio 14, 22 al 27. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Tercero, el diezmo para los pobres. Deuteronomio 14, 28 y 29. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Algo digno de resaltar de Deuteronomio, desde el verso 22 al 28, es lo siguiente. En el verso 22 dice que, abro comillas, indefectiblemente diezmarás cada año, cierro comillas. Pero en el verso 28 dice que, abro comillas, cada 3 años sacarás el diezmo
de tus productos de aquel año. Cierro comillas. ¿Puede notar la diferencia? En un lugar del mismo capítulo 14 de Deuteronomio, dice que el diezmo es cada año, y en otra parte del mismo capítulo dice que es cada 3 años, sencillamente porque son diezmos distintos. No es el mismo diezmo. En la Biblia, como autoridad, aparecen 3 diezmos que el pueblo de Israel debía cumplir. Flavio Josefo, historiador judío, quien estuvo presente al momento de la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo, habló que el diezmo en esa época se seguía practicando y sobre todo dejó constancia en la forma de cumplirlo en su libro Antigüedades de los Judíos, libro 4, capítulo 8, sección 8, dice, cito, «Apartaréis una 10ª parte de vuestros frutos, aparte del que habréis asignado para darlo a los sacerdotes y los levitas, el que podréis vender en el país, pero será para ser usado en las fiestas y los sacrificios que se celebren en la ciudad santa, porque es conveniente que gocéis los frutos de la tierra que Yahweh os da en posesión». Fin de la cita. Flavio Josefo dijo que la práctica era que se debía apartar una 10ª, diezmo, del fruto aparte, es decir, distinto al que se asignaba a los sacerdotes levitas. Y ese diezmo, aparte del diezmo levita, debía ser usado en las fiestas y sacrificios que se celebraban en la ciudad santa. Y si todavía no le queda claro, mire lo que sigue diciendo el historiador en el mismo libro, Antigüedades de los Judíos, libro 4 y mismo capítulo 8, pero en la sección 22. Cito, «Aparte de los 2 diezmos, que, como os he dicho, deberéis pagar todos los años, uno para los levitas y el otro para las fiestas. Deberéis aportar cada 3 años un tercer diezmo para ser distribuido entre los necesitados, las mujeres viudas y los niños huérfanos». Fin de la cita. Aquí aparecen los 3 diezmos establecidos en la ley mosaica, practicado hasta el mismo momento en que fue destruido el templo. 2 diezmos, dice Flavio Josefo, se daban todos los años y en el tercer año el diezmo de la fiesta no se daba, sino que era dirigido a los pobres. En ellos se incluían las mujeres viudas, los niños huérfanos, los extranjeros, los levitas, es decir, se le llamaba el diezmo de los pobres. Voy a ser osado en dar otra referencia que se encuentra en el libro apócrifo de Tobías. Aunque es un libro apócrifo, lo uso como referencia histórica y en este punto ni los mismos judíos han de discordar con el fondo con el cual hago referencia. Este libro, muchos eruditos lo fechan alrededor del año 200 antes de Cristo. En la Biblia, Dios habla hoy con deuterocanónico, dice Tobías 1:6 al 8. Muchas veces yo era el único que iba a Jerusalén en las fiestas, como se ordena que lo haga siempre todo el pueblo de Israel. Me iba deprisa a Jerusalén a llevar los primeros frutos de mis cosechas, las primeras crías y la 10ª parte del ganado y la primera lana que recogía de mis ovejas. Y se lo daba a los sacerdotes descendientes de Aarón para el servicio del altar. También daba a los levitas encargados del servicio del templo en Jerusalén
la 10ª parte del trigo, del vino, del aceite, de las granadas, de los higos y de las demás cosechas. Otra 10ª parte la vendía cada año y durante 6 años seguidos iba a gastar ese dinero en Jerusalén. La tercera 10ª parte la repartía cada 3 años entre los huérfanos, las viudas y los extranjeros que se habían convertido a nuestra religión y se habían unido a los israelitas. Con esa 10ª parte celebrábamos el banquete como se ordena en la ley de Moisés y según me lo había recomendado Débora, mi abuela por parte de padre, pues mi padre había muerto dejándome huérfano. El primer diezmo, el diezmo de los levitas, es al que regularmente se le llamó diezmo del Señor, y es el que tenía un uso sagrado. Ese primer diezmo y el segundo, llamado diezmo para las fiestas, debían apartarse cada año. El primero debía llevarse regularmente, sin retenerlo, a los levitas que edificaban y corregían a las ovejas del pueblo para acercarlas a su santidad. En Números 18, 21 al 24, se reclama el diezmo íntegro para los levitas. Pero luego nos encontramos con un segundo diezmo, que tenía una función completamente distinta. ¿Qué era este diezmo? Era una especie de tener un presupuesto para poder subir a Jerusalén a las 3 fiestas establecidas por Dios al año. Un tipo de ahorro para celebrar ciertas fiestas. La ley le exigía al judío subir a Jerusalén por lo menos en una de esas fiestas. ¿Cómo haría el israelita para la provisión del gasto de subir a Jerusalén? Al apartar un segundo diezmo, tal y como se describe en Deuteronomio 14, 22 al 27, el diezmo de las fiestas. Así, el segundo diezmo se empleaba para el bien del ser humano. Se hacía con un propósito religioso. Este segundo diezmo está conectado con el ciclo de cosechas que se dedicaba a propósitos festivos y sociales, en compañía de levitas, extranjeros, viudas y huérfanos. Números 35, 1 al 8. El segundo diezmo debía ser gastado personalmente durante las fiestas santas. Deuteronomio 12:6, Deuteronomio 12, versos 17 y 18, Deuteronomio 14, 22 al 27. El tercer diezmo era para los pobres. Según Deuteronomio 14, 28 y 29, este diezmo se daba solo cada 3 años y se administraba de una manera muy distinta. Escuche bien, muy distinta. Este tercer diezmo debía ser ahorrado localmente, ¿escuchó? Ahorrado localmente y guardado en cada ciudad o pueblo. Deuteronomio 14:28, Deuteronomio 26:12, para el uso de los pobres de la comunidad, el extranjero, el huérfano y la viuda. Como dice el texto, el producto se debía depositar en tus ciudades para el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda. Esto sugiere que la distribución no estaba determinada por el criterio del individuo, cosa que sí ocurría en el segundo diezmo, sino que era parte de un proyecto comunitario en el que todos debían cooperar. En otras palabras, el tercer diezmo es lo que mucha gente conoce y ahorra como un fondo de emergencia. Este diezmo, por lo tanto, es para el prójimo.
Cuando ponemos en perspectiva los tres tipos de diezmo en el período del Antiguo Testamento, encontramos un concepto mucho más amplio de dar de lo que generalmente aceptamos. En primer lugar, se daba para Dios, luego para el bienestar físico y espiritual del hombre, y por último, para las necesidades de nuestro prójimo. Dios, tú y tu prójimo, era la planificación instituida en la ley sobre la donación propia. Ahora bien, reflexionemos un poco y analicemos el argumento de las personas que están en contra del diezmo. Ellos afirman que si el diezmo debe hacerse conforme a lo que está escrito en la ley, debe entregarse también a la viuda, al huérfano y al extranjero, en fin, al pobre. Y presuponen que el pastor es un ladrón porque cuando recibe el diezmo no lo comparte con ellos. Toda esa conjetura la hacen basado a lo que se recibe de diezmo en las llamadas megas iglesias, iglesias muy grandes y cuyo ingreso monetario es alto. Pero, ¿cuál es el porcentaje de las megas iglesias comparadas con las pequeñas y medianas congregaciones? Ese porcentaje es muy bajo. No sé si llega al 10% en comparación al mundo cristiano. Es decir, las iglesias pequeñas son, y por mucho, más numerosas que las megas iglesias. Y si se hace una generalización de ese concepto, lo hallo injusto y hasta deshonesto. La idea no es defender el diezmo en la forma judía, porque ni los mismos judíos pudieron mantenerla intacta, sino que tuvieron que ajustarla a la realidad económica de los tiempos de Jesús y aceptar el diezmo de cosas que no eran provenientes de la agricultura y cría de ganado. Y en la actualidad, sus sinagogas, sus maestros, son sostenidos de manera obligatoria por la membresía con ganancias que no provienen de la agricultura y cría de animales. Pero el primer diezmo, llamado el diezmo del Señor, no era para ser compartido con los pobres. Era diezmo exclusivo para el levita, para su manutención. El levita, según la ley, no estaba obligado a compartir ese diezmo con los pobres. Por tanto, no era ladrón. El diezmo que era compartido con los pobres era el tercero y ocurría cada 3 años. Y no era obligación del levita, sino del pueblo. Y en el segundo diezmo también era compartido con las amistades y con los que quisiera, incluyendo al levita, por lo que diezmaban y no por el levita. Así que implicar el primer diezmo para ser compartido con los pobres es una interpretación indocta. Persona que desconoce el contexto bíblico histórico, y luego señalar al pastor como ladrón porque no lo comparte con los pobres es totalmente descontextualizado. Ahora bien, las megas iglesias tienen un ingreso, digamos, oneroso, dispendioso, pero no es la realidad de las muchas iglesias que apenas tienen para la subsistencia de la persona llamada a ministerio. Generalizar que el diezmo es mal usado, mal administrado, porque no se reparte con los pobres por parte de la persona llamada a ministerio, lleva desconocimiento o mala intención de personas que por estar en desacuerdo no les importa caer en argumentos que realmente la Biblia no les respalda. La Biblia
establece ayudar al necesitado. Y como temeroso de Dios, debo cumplir este mandamiento. El Señor sabe si he retenido la ayuda a alguien teniendo yo con qué compartir. Hasta el momento tengo la conciencia tranquila, pero no soy autoridad para justificarme como lo dijo Pablo. Primera de Corintios 4:4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pero al demostrar la mala interpretación bíblica es suficiente. Para los que en este tiempo se están erigiendo como maestros sin saber hablar con propiedad. Eso ni siquiera lo usó el Señor en la práctica del diezmo mosaico. El comparar el ingreso de las megas iglesias y creer que todos administran como ellos está totalmente fuera de la realidad. El título del mensaje: ¿el diezmo del levita debía ser compartido con los pobres? ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.